Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con nuestro estudio en la carta Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, estamos por concluir el capítulo 4 allí en esa carta. Primera a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer vamos a leer todo el capítulo, ya que vamos a estar concluyendo el capítulo el día de hoy, si el Señor lo permite, para recordar también el contexto de lo que hemos estado viendo y la situación en la cual se encontraba la iglesia de Corintio. Dice así, capítulo 4, versículo 1 de Primera de Corintios, así dice la palabra del Señor. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y de aquí en adelante el pasaje que estaremos considerando hoy. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir delante de tu palabra. Gracias por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener. Gracias porque nos permites como iglesia poder entender lo que has hecho por nosotros. Recordamos en este mes, en estos días y también como hemos cantado el nacimiento de Cristo, y sin duda eres digno, Señor, de recibir nuestra adoración, y eso hemos intentado hacer con nuestras debilidades en el tiempo que hemos cantado hacia tu nombre. Pero ahora, Señor, queremos oír la voz de tu Espíritu, queremos oír tu palabra, reconocemos que esta es tu palabra que es perfecta, no tiene errores, es palabra del Dios vivo,
Y sin duda nosotros como criatura tuya necesitamos entender qué es lo que tú nos quieres decir, entender y reconocer qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, revelarnos tu voluntad pero sobre todo tú conoces nuestras vidas y sabes que hay muchas cosas que debemos seguir cambiando en nuestro caminar como cristianos. Por eso te pedimos, Padre, que en tu gracia ahora nos sigas hablando. Por eso te pedimos que bendigas este tiempo. Inclina nuestros corazones para prestar atención y ser sumisos no al predicador, sino a tu palabra, Señor. Pedimos ahora tu bendición y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya hace tiempo no estamos viendo la carta a los Corintios y probablemente la gran mayoría no se acuerda de lo que hemos estado viendo. Y yo quisiera dar una breve introducción de lo que hemos estado mirando. Una de las cosas que sucede en la iglesia de Corintio, continuamente Pablo está llamando la atención a los corintios porque había pecado en la iglesia, los cuales había causado divisiones. Y vamos a ver a lo largo de toda la carta amonestación tras amonestación, lamentablemente. Es feo cuando una iglesia tiene que amonestarse a alguien. Es feo cuando dentro de una iglesia se espera que se vea lo que no hay en el mundo. Pero lamentablemente somos pecadores dentro de la iglesia porque lamentablemente el mundo piensa que ahí se creen santos. No nos creemos santos, somos pecadores, por eso venimos a la iglesia para que el Señor nos cambie. Y es eso lo que Pablo trata de hacer continuamente, deseando que no se vea en la iglesia lo que se ve en el mundo, sino que la iglesia pueda ser la luz, que la iglesia pueda ser de ejemplo en este mundo de oscuridad. Y Pablo continuamente llama la atención a esta iglesia. El primer problema que sucedía aquí era que había soberbia, arrogancia. Recordemos que los griegos amaban la sabiduría, amaban la elocuencia. Ellos deseaban adquirir más conocimiento, el que sabía más era el mejor. Así era dentro de la iglesia. Continuamente ellos deseaban aprender más y cuando hay algo que estamos viendo los miércoles, tiene que ver con las doctrinas bíblicas, y una de las cosas que siempre recalco, cuando nosotros aprendemos doctrina, eso se tiene que convertir en doxología. Cuando nosotros aprendemos más de Dios, eso tiene que verse en nuestras vidas en una manera en cómo vivimos. No tiene que quedar en nuestra mente el conocimiento, sino que tiene que bajar a nuestro corazón y vivir una vida que agrade al Señor. Pero lamentablemente no había sucedido esta iglesia, en la iglesia de Corintios. Se habían llenado de conocimiento y eso los llevó al orgullo, a la vanagloria. Y Pablo les escribe continuamente para hacerlos recapacitar. Al principio del capítulo 4 vemos que él en algunos versículos habla con ironía. Pablo le dice en algunos versículos, ustedes parecen que ya son ricos, parece que reináis. Ellos vivían como si ya estuvieran reinando y ellos no entendían que aún Cristo no había venido, que ellos debían someterse a las personas, a las autoridades de la iglesia para seguir cambiando. Entender la corrección de Pablo, entender el llamado de atención de Pablo, ellos necesitaban cambiar muchas cosas en sus vidas. Pablo después, más adelante, vimos que él da el claro ejemplo de cómo vivían ellos y cómo vivía un verdadero discípulo, cómo sufría por causa del Evangelio. Y lamentablemente esto se puede ver en cualquier iglesia y por eso Pablo llama la atención. Lamentablemente una de las cosas que vemos a lo largo de toda la Escritura es que el Señor aborrece la soberbia, aborrece los ojos altivos, aborrece al orgullo, pero Él dice que da gracia, se deleita en el humilde. Vimos algunos ejemplos, vimos algunas maneras en las cuales Pablo se describía. Él en el capítulo 3 se describe como servidor. Vimos que él se describía como agricultor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vemos que él también ha dicho que era un colaborador de Dios, un constructor de Dios. En el capítulo 4 al comienzo, él se describe como un siervo y un mayordomo. Y lo que veremos hoy del versículo 14 hasta el versículo 21 vemos que él se va a describir como un padre espiritual. Y a lo largo de todo lo que veremos tendríamos que tener en mente, y lo voy a recalcar continuamente, es que todo lo que Pablo está haciendo lo hace con el amor de un padre. Porque a veces tenemos la tendencia de ir a corregir a alguien y no lo hacemos con amor y ternura, y fallamos en eso, luego nos arrepentimos. Pero lo que va a hacer Pablo es, la manera en que va a querer tratar con ellos es, como un padre, yo quiero que entiendan de que ustedes se están comportando no bíblicamente y puede venir un juicio de parte del Señor, como vemos que en Corintios 11 vino un juicio por tomar la cena indignamente, pero yo quiero que ustedes cambien. Y hay un amor de parte de un padre, no una persona que dice, ustedes hacen esto mal. No, hay un amor como un padre que quiere corregir a sus hijos.
Y eso es lo que Pablo va a estar tratando de hacer en estos versículos. Tercera Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese era el deseo que tenía Pablo, oír que sus hijos andaban en la verdad, que andaban correctamente en la verdad. Y yo quisiera compartir el día de hoy, desplayar, por así decir, el pasaje hoy en 5 puntos. En primer lugar, lo primero que él hace os amonesta. Dice, no escribo esto para avergonzaros, versículo 14, sino para amonestaros. Pablo sabe que los cristianos de Corinto podrían haber estado avergonzados cuando él les llama la atención la manera en que ellos estaban viviendo, pero él quiere que sepan que el propósito no es hacerlos sentir avergonzados, sino advertirles el peligro que ellos estaban cometiendo. Lo primero que acabamos de decir, el orgullo. El orgullo. Recordemos la situación en la que ellos se encontraban. Eran orgullosos por la sabiduría que acabamos de mencionar y por eso les llama la atención. Pablo no era severo en su corrección, él dice, yo no quiero avergonzaros de la manera en que se están comportando. No quería avergonzaros para que ellos agachen la cabeza a lo que él estaba diciendo o humillarlos de una manera, por así decir. Ellos tenían mucho que avergonzarse si Pablo les decía esto, sin duda. Eso lo dejaba en su conciencia, la manera en que ellos lo tomen. Pero el propósito principal de Pablo no era avergonzar, y él lo deja en claro. Él lo deja en claro que su intención era amonestarlos, exhortarlos, suplicarles que se arrepientan y que cambiaran la manera en que estaban viviendo. No quería destruirlos, no quería ir duramente, sino recuperarlos para que ellos entiendan las bases del Evangelio. Y lo veremos al final como conclusión que la base del Evangelio es la humildad, no el orgullo. Y esta iglesia se estaba desviando. Cuando hay orgullos, hermanos, cuando hay orgullo es el primer paso para que tú abandones el Evangelio y te vayas al mundo. Pero había un sincero interés por Pablo. Tenía un sincero interés por esta iglesia. Continuamente se preocupaba por el bien espiritual de ellos, de aquellos que habían desviado su conducta, y él quería que ellos vuelvan a la conducta que en verdad debían haber estado siempre. A veces vemos que los padres pueden corregir a un hijo de tal forma que en vez de edificarlo, animarlo, lo terminan destruyendo. En vez de animarlo en alguna situación, en la manera en que se exponen a ello, en la manera en que les hablan, terminan haciendo todo lo contrario. Yo quería animarlo, pero en verdad animarlo lo terminé desanimando por la manera en que les hablaron. Y Efesios 6:4 nos dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí está la palabra que estamos viendo. La idea de Pablo, amonestaros, pero ¿cómo? Siempre en el Señor. Y aunque la disciplina cristiana, como acabo de decir, los padres pueden abusar o provocar en efecto contrario, lamentablemente esa no era la idea de Pablo, aunque a ellos le podía llegar de esa manera. Siempre tenemos la tendencia de querer decir algo y a los demás les llegan de otra manera y nos metemos en problemas, aunque muchas veces el problema es otro, porque por más que lo digamos de la mejor manera, el otro siempre lo toma a mal. Pero esa palabra amonestar significa literalmente poner en la mente con el propósito de advertir y reprender. Eso era lo que quería Pablo. Yo los amonesto, yo quiero poner en su mente que ustedes se estaban desviando, que ustedes estaba viendo orgullo en su vida que lo está desviando del mensaje del Evangelio, que ponen sus mentes en líderes como Pablo, Apolo, Cefas y otros que pasaron por allí, por esa iglesia, cuando deberían haber puesto la mente en Cristo. Si hubieran puesto la mente en Cristo, seríamos humillados todos los días. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando vamos a la cruz, vamos al Calvario todos los días. Pero ellos, en su orgullo, habían puesto los ojos en los hombres. Dice el capítulo 1, cada uno de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? No, fue Cristo. Pongan los ojos en Cristo. Las Escrituras nos dicen en 1 Samuel que la vida de Elí y la de sus hijos, no sé si se acuerdan la historia, terminaron trágicamente a causa de que él no los había amonestado, la palabra que estamos viendo. Había honrado a sus hijos, dice la Escritura, por encima de Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí, dijo el Señor. Y al hacerlo así, falló a Dios y también a sus hijos. Sus hijos habían deshonrado a Dios y él como padre no hizo nada. Pero no lo vemos esto en Pablo. Pablo ve que sus hijos se están desviando, están comenzando a deshonrar al Señor y Pablo los amonesta. Vengan acá, vuelvan a donde tienen que estar. Por eso muchas veces fallar en amonestar a los hijos espirituales también puede terminar en una tragedia.
Si nosotros somos espiritualmente responsables, y es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, a veces le damos todas las cargas a los líderes o al pastor de la iglesia, siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, pero el cuerpo es la iglesia. Los miembros, lo hemos visto en otras ocasiones, los miembros se necesitan mutuamente. ¿Para qué? Para crecer. No necesitamos el pastor, sí, nos predica, nos guía, tiene una responsabilidad, una carga sobre sus hombros, pero continuamente vemos en la Escritura que los hermanos deben ayudarse mutuamente. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad con otros creyentes. Si nosotros hacemos discípulos como manda la Escritura, viene una persona nueva a la iglesia, conoce el mensaje del Evangelio, nosotros, por así decirlo, abrazamos y le enseñamos las cosas que dice la Biblia. Lo que Pablo está diciendo en parte es, nosotros vendríamos a ser como los padres espirituales. Y eso es lo que veremos ahora, cómo ellos conocieron al Señor gracias al Evangelio, pero por medio de Pablo. Y cuando nosotros estamos dentro de la iglesia con los hermanos, en especial con esas personas nuevas que tal vez vengan a la iglesia, conocen el mensaje del Evangelio y hay ciertas cosas que deben corregir en su vida, sin duda tenemos que amonestarlos. Pablo dice, no con el fin de avergonzaros, sino amonestaros con un fin, con un propósito, que es el amor. Habrá ocasiones, hermanos, cuando tenemos que amonestar entre los hermanos si nos amamos unos a otros. Eso lo vemos mal, lamentablemente, en el mundo. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Si ustedes son creyentes, si ustedes van bíblicamente, podéis amonestaros los unos a los otros. Como un buen padre espiritual debe criticar y amonestar cuidadosamente a su hijo. Si hay alguna persona que se está desviando de la fe o está trayendo una creencia que no es bíblica, como vemos que lo toman a Apolos, aparte dice, para explicarle mejor el camino del Señor, por ya que él conocía solamente el bautismo de Juan, nos dice Hechos. Pablo dice en 1 Timoteo 2:10, vosotros sois testigos. Le dijo a los tesalonicenses, y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios. Pablo dice, yo a los tesalonicenses lo amonesté como un padre amonesta a sus hijos. Los exhorté, ¿para qué? Para que anden como es digno de Dios, como es digno del Evangelio. Ese era el fin. Y vuelvo a repetir lo mismo. A veces cuando vamos a decirle algo a alguna persona, no lo toma como con la intención que queremos. Y la intención de Pablo y la intención que muchas veces tenemos es que encargarles que anden como es digno del Evangelio. El amor de Pablo sin duda se veía en todas las cartas que él escribía. La manera en que se preocupaba, la manera en que sufría por la iglesia, lo vemos continuamente. Por eso está sumamente arraigado el amor al sufrimiento. Y hermano, tú sufres por alguien que amas, tú sufres por tus hijos. Cuando los ves mal, cuando ven que se están descarriando, cuando ven que están yendo a lugares donde no es bueno, donde sabes que le van a traer consecuencias, tú sufres cuando tu hijo va a sufrir un dolor o estás pasando por un dolor por alguien que amas, sufres. Y eso es lo que se veía en Pablo. Pablo ve que sus hijos estaban por desviar, ve que eso no era bueno para ellos y los amonesta. Vemos dos clases de amor acá. Hay un amor que puede causar la ruina de las personas. Yo cierro los ojos, veo que un hermano se está extraviando de la fe, cierro los ojos, no le digo nada para que no lo tome a mal, pero luego se terminó desviando. Y yo no lo amonesté, y el Señor me manda a aquellos que se están apartando traerlos, que vengan a la verdad. Te veo que estás haciendo mal y no te digo nada, pero también hay un amor que confronta el mal andar de la persona. Aquel que te ama te va a decir las cosas como son. Aquel que te ama por amor a tu alma y el bien de tu vida espiritual, te lo va a decir. Pero si no quiere que te digan nada, bien, pero eso espéralo de alguien que no te ama. En el mundo, y lo vemos a lo largo de toda nuestra vida, hay una preocupación por alguien que amamos. Si yo no me preocupo por una persona es porque no lo amo. Si yo no le llamo la atención a alguien por el bien de él, es porque no lo amo. Y Pablo le llama la atención a esta iglesia es porque la amaba. Por eso, hermano, esto es algo práctico. Otra cosa que debemos entender es que
hay amor detrás de la corrección. La mayoría de las veces, y más si vamos con la Biblia abierta, no lo veas como no se metan en mi vida, no se metan en mi vida, o quieren mi mal, o no me dejan hacer nada. Al contrario, si tú no le dices nada a tu hijo cuando lo ves en algo mal, no lo amas. Por eso, hermanos, si alguien va de la iglesia a llamarte la atención por algo, no lo tomes a mal. Y lamentablemente surge en nuestro corazón cuando vienen a decirnos algo, lo que sucedía en la iglesia de Corintios, el orgullo. A mí nadie me dice nada, conmigo no se meten, yo sé lo que hago. Y ustedes y nosotros sabemos, hermanos, que la mayoría de las veces no vemos las cosas como lo de afuera lo ven. A veces tenemos la perspectiva de ver mejor las cosas de afuera. Yo en mi necedad tomo una decisión, hago algo y no lo veo porque estoy cegado en eso que acabo de hacer. Pero de afuera sabemos que se ven mejor las cosas. Por ende, no tomes a mal cuando alguien se preocupa y te llama la atención y te amonesta. ¿Por qué? Porque quiere tu bien, te ama. Muchas veces es necesario, hermanos, que se metan en nuestra vida. Así como es necesario a veces recibir apoyo, a veces es bueno recibir palabras de ánimo, a veces es bueno recibir alguna exhortación. ¿Por qué vas a pensar que eso no es bueno? Tú quieres todo lo demás, que me digan que me aman, que estén conmigo, que me animen cuando estoy desanimado, que me visiten, pero cuando haces algo mal, ¿no quieres que te llamen la atención? Pablo dice, amonestarlos como hijos amados. Y esto está relacionado con el amor. Y vemos en esto, en el capítulo 14, el versículo 14, al final. Hay un final en la amonestación. ¿Qué motivaba a Pablo a amonestaros? Había amor de por medios. Había amor de por medio. Las palabras que usa Pablo son de un padre que corrige a sus niños con amor. Y él dice así, como a hijos amados. La manera en que él los corrige, dice, yo no los corrijo de cualquier manera. Yo los corrijo porque son mis hijos amados. Y ahora veremos por qué él se dirige como a hijos. A lo largo de la carta lo vimos, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 1, 3:1. Él se refiere como hermanos amados o hermanos, pero ahora lo llama hijos, lo que representa que hay una relación más íntima todavía en esa cercanía que había entre ellos. No son meramente hijos, sino hijos amados, especialmente queridos por un padre espiritual. Queda bien claro lo que Pablo quiere hacer. Ellos no eran obedientes, moralmente rectos, doctrinalmente sanos, no había madurez en esta iglesia, pero sin duda Pablo los amaba. La palabra amado en el idioma original habla de un amor en un sentido más fuerte o profundo del que nosotros conocemos seguramente. Es más que un amor fraternal, es un afecto tierno, es un amor que está determinado, dispuesto y tiene el propósito de servir al objeto del amor. Por eso vemos a Pablo continuamente sirviendo, amando, sacrificándose, sufriendo por la iglesia, amando a la iglesia. Más tarde Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 12, no seré gravoso porque no busco lo vuestro, no me interesa lo que ustedes me puedan dar, sino a vosotros. Vemos el interés verdadero de Pablo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. ¿Por qué? Por amor a vuestras almas. Pablo dice, yo voy a desperdiciar, por así decir, mi vida, y lo vemos, la manera en que sufrió, por amor a las almas, por amor a la iglesia, por amor a esos creyentes. Había un amor, hermanos, y por eso viene la amonestación. Los corintios sin duda habían hecho muy poco para ganarse el amor de Pablo, pero ellos tenían igualmente el amor de Pablo. Un padre amoroso que los amonesta cuando ellos están en peligro. Pablo dice, y concluyo este punto con esto, Hechos 20:31, dice a los ancianos de Éfeso, fue el que no había cesado de amonestaros con lágrimas. Cuando tu hijo está por tomar una decisión, hace algo o se mete en un problema, lo que muchas veces sucede en el padre o la madre derrama lágrimas. ¿Por qué? Porque lo ve sufriendo, ve la decisión que tomó, ve la consecuencia que le va a traer. Y Pablo dice, yo los amonesté con lágrimas durante 3 años de noche y de día por amor a sus hijos en la fe. En tercer lugar, vemos que él ruega. Dice así, versículo 15. Porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré
por medio del Evangelio. Esa palabra ayos viene de la palabra que nosotros conocemos como pedagogo y se refiere a tutores, a instructores que estaban en el hogar, algunos eran esclavos, estaban dentro del hogar para cuidar a los niños. Era un esclavo doméstico, podemos llamarlo así. Lo llevaban a la escuela, lo traían a la escuela, eran responsables del entrenamiento básico que muchas veces podían tener los niños. No eran maestros en un sentido formal, sino más bien ayudadores o tutores de esos niños. Eso es lo que significa ayos. Los corintios le dicen a Pablo, podía haber tenido incontable de tutores, incontable ayos. Y por eso él abunda y dice, aunque ustedes tengan 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Ustedes pueden tener muchos tutores o muchas personas que los guíen a andar en el camino del Señor, pero dice, ustedes tienen un Padre espiritual. Y ese Padre espiritual soy yo, y por eso yo me preocupo por ustedes. Por eso yo me preocupo por ustedes. Por 18 meses Pablo trabajó plantando la iglesia de Corintios, nos dice Hechos 18:11. Por eso él podía decir con toda la razón de que él era el progenitor, el que engendró a ellos, el padre espiritual de la iglesia de Corintios. Tuvo 1 año y medio trabajando allí continuamente, arduamente. Vemos que a lo largo de la carta, y lo hemos dicho anteriormente, pasaron obreros como Timoteo, Silas, Apolo, Tito, fueron a Corintios para ayudar en la enseñanza. Pero Pablo dice, aún todos ellos, sin duda, ayudaron en la edificación de los miembros de la iglesia, pero Pablo era la autoridad suprema. Pablo, por medio del Evangelio, dice, yo me puedo llamar padre, yo os engendré. Por eso los amo y los amonesto como si fueran mis hijos amados. Y esto también me llevó a una enseñanza, como acabamos de decir, del discipulado. Nosotros, hermanos, tenemos un mandamiento y un llamamiento que nos manda a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles y a que guarden. Tenemos que ir, predicar el mensaje del Evangelio, enseñarle a las personas a cómo deben vivir y que guarden lo que dice la Escritura. Y esto nos ayuda también a entender de que muchos de nosotros podemos ser padres espirituales de nuevos creyentes, como dije anteriormente. Muchas personas nunca han llevado personas a Cristo. ¿Por qué? Porque ni siquiera aún ellos mismos están bien con el Señor. No han ayudado a personas a instruirse, a crecer en los caminos de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo, la fuente de nuestro crecimiento espiritual sin duda está en la palabra que se predica todas las semanas desde el púlpito. Pero nosotros tenemos la responsabilidad durante la semana de animarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, guiarnos unos a otros, orar a los unos por los otros, y más de 40 unos a otros que dice la Escritura de principio a fin. Tenemos una responsabilidad. Somos llamados a llevar a otras personas a Cristo, guiarlos, discipularlos. Y así cada creyente podría ser, podemos decir, un padre espiritual del nuevo creyente. Un instrumento de Dios para engendrar nuevas vidas en Cristo y guiarlos en el camino del Señor. Por eso, hermanos, tenemos una responsabilidad, como la tuvo Pablo, de hacer discípulos y guiar a que ellos vayan a Cristo. Esto no es simplemente una tarea del pastor nada más. Vemos a lo largo de la Escritura que Pablo dejó hijos espirituales en lugares donde él visitó. Vemos en Gálatas que se dirigió como a hijos, no solamente como hermanos. Llamó a Timoteo su verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:12, a Tito su verdadero hijo en la común fe, a Onésimo, un esclavo fugitivo, era un hijo a quien había engendrado en sus prisiones. Pablo estaba preso, se encontró con Onésimo, Onésimo conoció el mensaje del Evangelio y fue el hijo espiritual, por así decir, de Pablo. A todo lugar donde Pablo fue, llevó el mensaje del Evangelio y se convirtió en padre de muchos hijos espirituales. Y Pablo no estaba diciendo que él tuviera poder para una procreación espiritual, que él podía hacer algo por ello, porque sabemos que la salvación es del Señor. Si el Señor no salva, no hay salvación. Si el Señor no cambia el corazón, no hay arrepentimiento, pero sin duda el Señor utiliza instrumentos humanos como testigos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, se los manda a sus discípulos, nos los manda a nosotros. Ora, nos manda que oremos también, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin duda sabemos que el fruto de la cosecha está en las manos del Señor, pero el Señor utiliza a su iglesia para que se esparza el mensaje del Evangelio. Como dije anteriormente, Pablo dijo en capítulo 3, yo planté, dijo Pablo, Apolos regó, por el crecimiento lo dio Dios. El crecimiento lo da Dios, pero yo y tú tenemos una responsabilidad de esparcir el mensaje del Evangelio. La obra es de Dios, pero sin duda el Señor utiliza medios humanos para que le lleguen a conocer.
En cuarto lugar, vemos el ejemplo de Pablo. Versículo 16. Pablo dice, os ruego que me imitéis. Versículo 17 también dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Os ruego que me imitéis. En los días de Pablo se esperaba que los hijos imiten a sus padres. Que los hijos imiten a sus padres. Y eso a veces es un poco extraño en nuestros días porque vemos que muchas veces los hijos dicen, yo cuanto pueda tener menos que mi padre, mejor. Cuanto pueda ser lo mayor posible menos que igual a mi padre, mejor. No, hoy en día lamentablemente muchos no quieren parecerse a sus padres. ¿Por qué? Porque el padre no da un buen ejemplo. Hacen el mayor posible para decir, yo no quiero ser como mi papá. Pero los padres debían ser el ejemplo a sus hijos y debes ser, hermano, ejemplo a tus hijos. Si tienes hijos, si eres padre, debes ser ejemplo. Pablo dice, hablando espiritualmente, os ruego que me imitéis y ahora desarrollaremos eso. Pero tú tienes una responsabilidad como padre. Como padre vas a dar cuenta delante del Señor cómo guiaste a tu hogar, tanto a tu esposa como a tus hijos. Delante del Señor te vas a presentar, el Señor te va a demandar cómo diste el ejemplo a tu familia. Por eso la enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no da un buen ejemplo. Tú puedes decirle algo a tu hijo, haz esto, vive de tal manera, pero si él no lo ve en ti, lamentablemente desacreditas todo lo que dijiste con tus labios. Por eso un padre espiritual debe ser un ejemplo para sus hijos espiritualmente hablando. Y también podemos decir moralmente hablando, no solamente espiritualmente. Pero sabemos que también todas las enseñanzas que hoy en día tenemos salen sin duda de la Biblia. Por eso Pablo dice que lo hizo con tanto cuidado, con confianza, pero sin jactancia. Sabemos que él dice, os ruego que me imitéis. No había en él un orgullo de decir, imítenme a mí porque yo hago todo bien. No. Él dice, en otras cartas humillándose, dice, yo fui ejemplo de Cristo. Yo imité a Cristo, por tanto ustedes si me imitan a mí, están imitando a Cristo. Y eso, hermanos, eso a mí me encanta el hecho de decir, cuando yo veo a Pablo, tendría que estar mirando a Cristo. Y eso nos enseña que cuando alguien nos ve a nosotros, tiene que estar mirando a Cristo. ¿Cómo estás siendo de ejemplo? Pablo dijo, imítenme, sigan mi ejemplo. No solamente hagan lo que yo le digo, sino también lo que yo hago. Yo pregunto una vez más, Padre, ¿cuánto estás influenciando a tu hijo con tu manera de vivir? Tu hijo puede decir, a mí me gustaría ser como mi papá. El amor que tiene por el Señor, por cómo vive su fe, por cómo sirve al Señor, por cómo ama al Señor. Y es eso en parte de lo que Pablo quería que hagan. Por eso, ¿qué es lo que debían imitar de Pablo? Lo que ellos debían imitar, sin duda, era el amor que Pablo tenía por el Señor, la pasión que Pablo tenía por vivir a la luz del Evangelio, cómo vivía Pablo. Imítenme, en vez de seguir los valores de este mundo, la sabiduría de este mundo, que esa sabiduría necia del mundo, dice capítulo 2, crucificó a Cristo, porque si no la hubieran conocido, no lo habían crucificado. Pero ellos estaban siguiendo la sabiduría incorrecta en vez de la sabiduría de Cristo. Dejen de seguir los valores del mundo, sigan a Cristo. Y Pablo dice, sigan como yo me conduzco, imítenme. Era la luz del Evangelio, imítenme a mí. Así como yo vivo por Cristo, sufro por Cristo, imítenme, dice Pablo. Por eso, hermanos, no es un asunto meramente de creer en las doctrinas correctas, porque tú puedes creer bíblicamente de principio a fin y estás en la doctrina correcta, pero muchas veces no vives la doctrina correcta. Es estar dispuesto a vivir el estilo de vida que esas doctrinas promueven continuamente. Tú debes, hermano, vivir en consecuencia de lo que crees, con lo que crees, sin importar las consecuencias a lo que eso te pueda llevar. Tú dices creer en un Dios santo, pero no vives como santo. Tú dices creer en la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo, pero viene una aflicción a tu vida, una prueba a tu vida y empiezas a desmayar. En vez de descansar en medio de la adversidad. Eso es vivir en consecuencia de lo que creo. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, entonces me humillo, descanso, espero que pase la prueba, confiando y dependiendo del Señor, que Él cree que eso es lo mejor para mí. Bien, por algo lo trajo. Muchas veces vemos la vida de tantas personas, tantos misioneros, tantas personas que pusieron la base de la fe, que murieron por el Evangelio, fueron perseguidos, fueron martirizados de manera horrible y cruelmente.
Y aún lo vemos cómo sufrió Pablo. Lo vimos en el versículo 11. Pablo dice como apóstol, yo hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos afofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución, nos difamas. Hemos venido a ser como hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todo, la basura del mundo, el reciclaje del mundo, por ser apóstol y por seguir a Cristo. Pablo tenía en mente la doctrina que creía, pero esa era la consecuencia que venía de creer esas doctrinas. Por eso digo que no solamente debemos creer la doctrina correcta, sino estar dispuestos a vivir lo que esas doctrinas traen, promueven. Había un sacrificio. Pablo dice continuamente, yo no tengo problema. Él era un ser humano y podría haberse librado de todo este sufrimiento. Pero dice, yo no tengo problema. Al contrario, sufro con gozo. Lo vemos en Pablo y Silas en la cárcel, apresados, cantando alabanzas a Dios. Y a nosotros nos viene una mini aflicción y ya estamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Eso era un sacrificio, un sufrimiento continuo por ser apóstol y por sobre todo por vivir lo que él creía. Por vivir lo que él creía. Su mente, sin duda, hermanos, estaba puesta en Cristo. Puesta en Cristo. Alguien dijo así, que un misionero que se fue a África a predicar el mensaje del Evangelio y murió por causa del Evangelio. Y a él le preguntaron cuando aún estaba con vida, ¿cómo podías o por qué hiciste este sacrificio de abandonar todo, de dejar todo por Cristo? Y él respondía, yo no he hecho ningún sacrificio. A veces no nos esforzamos por Cristo. A veces pensamos que nos esforzamos cuando el mayor sacrificio fue en la cruz del Calvario. Y Pablo dice, yo me desgastaré del todo por amor a Cristo. Me aprovecho, hermano, para preguntarte, ¿cuánto te estás desgastando por el Evangelio? Y causa tristeza decirlo con algo tan sencillo como cuando tal vez no vienes a la iglesia porque estás cansado, cuando no lees la Biblia porque estás cansado y no tuviste tiempo, cuando no pasas tiempo con el Señor, cuando no hay sacrificio en tu vida. Y este misionero que dejó todo, abandonó todo, al igual que Pablo se desgastó todo, ¿por qué? Por amor a Cristo. Y él dijo, no había hecho ningún sacrificio porque el sacrificio lo hizo Cristo. Estos cristianos, hermanos, sin duda vivían la doctrina que ellos profesaban. Por eso siempre va en consecuencia a lo que yo creo y lo que yo hago. Si tú vives de una manera es porque no crees esto. Pablo trajo el Evangelio a los corintios. Él fue testigo de su nacimiento espiritual. Él les enseñó las bases del Evangelio, la forma en que ellos debían vivir. Él les animó a seguir a Cristo, le demostró el amor que tenía por ellos por medio de la vida que Él vivía delante de ellos. Y ahora Él les manda que sean sus imitadores. Sus imitadores, imítenme. Imítenme así como yo imito a Cristo. Y es raro que un padre pueda decir eso. Vuelvo a lo mismo. Es más corriente que un padre espere y pida a Dios que su hijo llegue a hacer todo lo que él no pudo ser. Muchos dicen, haz lo que yo te digo y no lo que yo hago, y eso está sumamente mal, porque los niños lo primero que ven, o los hijos lo primero que ven es el ejemplo, no lo que le dices. Por eso Pablo, no por orgulloso, sino con sinceridad y humildad, anima a que sus hijos lo imiten en su fe. Y sin duda los vemos en el hogar cristiano. Lamentablemente es el lugar más difícil para discipular cuando discipulamos a nuestros hijos. Pertenecen a nuestra familia, nos ven en situaciones ideales, cuando hay una complicación en nuestra vida, ver cómo reaccionamos. Nuestros hijos conocen nuestro estado de humor, nuestras actitudes, y sin duda eso es sumamente importante en la enseñanza a ellos, en la enseñanza de ellos. Pablo quiere sin duda discipularlos. Sin duda discipularlos. Pablo dice que también envió a Timoteo, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Para qué envié a Timoteo? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les va a recordar mi proceder en Cristo. Para conseguirlo ha enviado a Timoteo, para conseguir la manera en que les va a llamar la atención, para conseguir que ellos lo imiten, dice que ha enviado a Timoteo.
Pero aquí nos enseña algo. Pablo no fue, pero fue Timoteo. Timoteo les va a decir cómo yo vivo. Timoteo les va a enseñar cómo se debe vivir. Y sin duda eso es un modelo paulino, si podemos decirlo así. Y eso es lo que vemos en la Escritura. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de otras personas. Tenemos que seguir el ejemplo de otras personas. Y Timoteo sin duda seguía el ejemplo de Pablo. El apóstol había hecho un trabajo tan completo como padre espiritual. Lo había hecho con Timoteo, que ahora podía ir Timoteo y dar el ejemplo a Timoteo para continuar el discípulo que Pablo había comenzado en Corintios. Él era una réplica. Timoteo lo vemos yendo de iglesia en iglesia, o lo vemos en varias cartas, y Pablo continuamente es mi hijo, mi fiel servidor, mi compañero, mi hijo amado. Era una réplica de Pablo. Podía enviarlo si quería para que ocupe el lugar suyo. Y nosotros, hermanos, cuando somos como Cristo, hay muchas posibilidades de que los discípulos lleguen a ser también como Cristo. Pero de eso va a depender el ejemplo que nosotros demos con nuestras vidas. Pablo amaba a Timoteo y lo recomendó como un hijo fiel, que llevaría de nuevo a los corintios el modelo que ellos debían vivir. ¿Qué modelo? El modelo que Pablo vivía. ¿Qué modelo vivía Pablo? El modelo del Evangelio. Y por último vemos la disciplina. El fin de querer llevarlos, recalco lo mismo, era porque estaban envanecidos. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre? Ellos al pensar que probablemente no verían más a Pablo, claro, como Pablo va a enviar a Timoteo, no lo veremos más. No veremos más a Pablo. Entonces ellos tal vez podían conducirse o vivir de la manera que ellos quisieran. Pero Pablo dice que va a llegar un momento en que yo voy a ir. Ellos pueden decir, yo me puedo seguir conduciendo como estoy conduciéndome, con arrogancia, con orgullo, pensando tal vez que Pablo lo envía a Timoteo porque Pablo no se animaba a confrontarlos. Y la iglesia sin duda tenía un serio problema. Algunos de los corintios no solo habían caído en el pecado, en cualquier pecado, y lo vemos más adelante, capítulo 5, fornicación, entre otros muchos pecados, pero por sobre todo la arrogancia, y la palabra que menciona ahí, envanecidos, mas algunos están envanecidos. Esa palabra nos lleva a lo mismo. Esa palabra significa hinchado, inflado, había arrogancia, había soberbia, había orgullo, y vemos que ese es el pecado que sin duda terminó Satanás como se terminó cuando estaba con Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque su corazón se había crecido, se había elevado, lamentablemente. Pablo quiere que estos orgullosos reconozcan sin duda su pecado. Por eso manda a Timoteo, quiere que reconozcan el pecado que había ellos, que estaban envanecidos, que había arrogancia, soberbia y que se arrepientan. ¿Para qué? Para que esto no llene la congregación. Y lamentablemente eso nos da otra enseñanza, que cuando hay un pecado en la iglesia hay que corregirlo, porque si no eso se empieza a esparcir. La manera en que se conducen es como si no lo fuera a ver más, dice Pablo. Ustedes se están conduciendo como si yo nunca iría a verlos, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Yo le voy a mandar a Timoteo, él les va a mostrar mi proceder en Cristo, pero yo voy a ir a ustedes. Versículo 19, iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Pero si el Señor quiere. Ellos esperaban que tal vez Él no fuera, pero esto también nos dice algo. Santiago 4:13, si el Señor quiere haremos esto o aquello. Había una dependencia completa de parte de Pablo y parte del Señor. Si el Señor quiere voy a ir, si no quiere no voy a ir. Y a pesar de que ellos pensaban que Pablo no se atrevía tal vez a ir, si él volvía a Corintio, lo primero que él iba a hacer es marcarle su pecado, evidenciar su pecado. Descubriría pronto no las palabras, dice aquí el texto, sino el poder de los que andan envanecidos. Él no iba a permitir que haya una actitud de arrogancia, de soberbia en la iglesia o de cualquier otro pecado sin corrección. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por amor a ellos. Porque eso iba a ir de mal en peor. Así como por amor al Evangelio no podía dejar sin disciplinas. Y un hijo indisciplinado es el resultado de unos padres que no se interesan mucho por el bienestar de su hijo. Y nos lleva a la misma conclusión. Si tú disciplinas a tu hijo es porque lo amas. Si Pablo amonestaba a la iglesia era porque la amaba. Pero si no amonestamos, no llamamos la atención, el resultado es que no nos interesa, no hay amor. Y Pablo era un padre espiritual, amoroso, con el fin y con el deseo de disciplinar para que
eso no lo lleve a un peor o a una disciplina de parte del Señor hasta el punto de matarlos, si Dios quería. Por eso Pablo quiere que sigan su ejemplo. Pero también vemos que Hebreos, Apocalipsis y Proverbios, capítulo 3, nos lleva a lo mismo. Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. El castigo está relacionado al amor. Y a veces lo vemos de parte del Señor. Dios no me ama, o ¿dónde estás, Dios? El Señor te está amando. El Señor te ama, por eso trajo esto a tu vida, porque sabe que esto no era bueno. Y esa era la idea de Pablo, esa era la intención de Pablo. Pero él dice, no con palabras, sino con poder. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vuelvo a recordar, recordemos que los corintios eran amantes de la sabiduría, amantes del habla, de la elocuencia. Y Pablo dice, cuando yo vaya me voy a encargar de ponerlos en evidencia. Lo que Pablo dice es que ellos no se crean que les mandé a Timoteo porque Pablo no va a ir. No se crean que envié a Timoteo porque yo no voy a ir. Cuando yo vaya voy a hacer, por así decir, un examen para ver si en verdad ustedes todo lo que saben lo están viviendo. El orgullo de su habla, la arrogancia, la elocuencia, todo lo que había en esas vidas, si en verdad estaba en sus vidas o solamente se quedaban en palabras. El Señor dijo, nunca dijo, por sus palabras los conoceréis, sino por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. El mundo está lleno de gente que habla del cristianismo, pero una acción vale más que 1000 palabras, conocemos ese dicho. Una acción vale más que 1000 palabras. Y esa era la intención de Pablo. Cuando yo vaya a ustedes, voy a ver si en verdad está el poder de Cristo en ustedes o solamente habla y solamente buscan la sabiduría. Alguien dijo, hablar es fácil, cuando vaya quiero comprobar qué poder tienen esos cristianos y no cuánto hablan meramente. Un cristiano carnal con frecuencia es uno que se jacta, pero que no demuestra el Espíritu de Dios en su vida. Volvemos a lo mismo, todo conocimiento sale por la boca, pero nunca llegó al corazón y transformó su vida. Alguien también dijo, el verdadero carácter espiritual de una persona no está determinado por sus palabras impresionantes, sino por el poder de su vida. Hermanos, tú puedes pararte y hablar con la mejor elocuencia, decir palabras que uno quede, ¡wow! ¡Qué sabiduría! Pero si no se ve en tu vida, de nada vale. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si no está el poder en sus vidas, si no está el poder del Espíritu en la vida de estas personas, de nada vale toda la sabiduría que tengan, ni todo lo que sepan, ni todos los títulos que tengan. Donald Carson dijo, la simple palabrería no transformará a las personas, pero el Evangelio sí. Así que Pablo va a pedirle las credenciales. ¿A qué persona ha transformado genuinamente vuestra elocuencia? Llevándolos a un conocimiento personal del Mesías crucificado. Muestre sus frutos. Pablo estaba dispuesto a descubrir lo que eran. Bolsas de aire vacías y religiosas. Eso es lo que eran estos arrogantes. Pablo tenía la esperanza de que estos que se habían descarriado, Pablo quería que se arrepientan. Que se arrepientan del orgullo, de la arrogancia, que cambiara antes que él volviera por medio de Timoteo. Pero si no cambiaban, él les dio a elegir. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros cuando vaya si no cambian con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre? Vimos anteriormente que Pablo no quería avergonzaros, sino que los queríamos estar como hijos amados. Pablo tenía sin duda esperanza que ellos cambien. Y él les plantea esta pregunta. ¿Qué queréis? ¿Voy a vosotros duramente con vara o con amor o un espíritu de mansedumbre? ¿Pueden sonar duras estas palabras? Seguramente sí. Pero lo que vemos aquí es una vez más el amor de Pablo por esta iglesia. Quiere hacer con ellos lo que un padre responsable hace con sus hijos. Yo les hablo, no me escuchan. Yo les hablo, no me escuchan. Lo que voy a hacer es por tu bien. Cuando no le basta con una amonestación, ¿qué debe hacer el padre? Disciplinar. Pablo no iba a ir con una vara, literalmente, pero sí vemos que va con la disciplina eclesiástica, y lo vamos a ver en el siguiente mensaje, que comenzaremos el capítulo 5, cómo disciplina la iglesia, la disciplina que tenía que poner la iglesia. Se van a dar momentos, hermanos, cuando los padres espirituales, como los padres naturales, tienen que disciplinar a sus hijos, y eso va a ser algo de todo el tiempo. O cuando los cristianos caen en alguna doctrina errónea o en algún comportamiento indebido, se necesita corrección. Hay que decirle con amor y a la vez con firmeza,
el testimonio que estás viviendo, la vida que estás llevando no es conforme a lo que vos estás diciendo que estás creyendo. No estás viviendo a la luz de los principios bíblicos y eso necesita cambiar. Confrontaciones así no van a ser fáciles, no son fáciles, duelen. Y a veces, te aseguro que muchas veces le duele más a la persona que va a corregir que al que es corregido. Pero muchas veces, como dije, por causa del amor, como dije al principio, es necesario. Alguien dijo, quien bien te quiere o te ama, te hará llorar. Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tus padres han llorado por tu familia en algún momento. Te ha dolido sus intenciones. Pero lo que hace mi compañero de trabajo a mí no me hace, ni me va ni me viene. Y eso es algo claro. Si alguien te hace llorar, si alguien se te acerca en amor y te dice algo, es porque te ama. Y es cierto que Pablo se entristecía seguramente al escribir esta amonestación a sus hijos espirituales, pero él tenía que ser fiel a la palabra y advertir que podía venir un castigo a sus hijos si no lo disciplinaba. Por eso él quiere hacerlo en amor y por amor, pero muchas veces sin duda las actitudes de la otra persona no nos dejan, por así decir, más remedio que ir con un poco más de dureza. Y lo vemos en la disciplina de la iglesia. Primero va y se habla, luego se lleva a 2 o 3 personas, si no escuchan, vedilo a la iglesia y si no, afuera. Es duro, pero también es sencillo. Va a haber sufrimiento, seguro. Tristeza, seguro. Dolor, seguro. Pero tenemos que honrar al Señor con la palabra. Pablo le dice, ¿cómo queréis que vaya? Si se arrepienten de su conducta, iré en amor. Noten el texto una vez más. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Si ustedes no cambian, si no se arrepienten y su conducta no cambia, iré en amor. Si se arrepienten y cambian, iré en amor. Si no se arrepienten y no cambian, cuando vaya Timoteo, voy a tener que subir un poco el tono o hablarles de otra manera. Esa es la idea. Si dependiera de Pablo, seguramente hubiese querido que ellos se arrepientan en el momento, perdonarlos y que eso ya haya pasado. Pero lamentablemente no fue así, lo veremos más adelante. Pablo sabía que muchas veces la iglesia necesitaba un poco de dureza. ¿Por qué? Porque el Señor trata con dureza al pecado. Al pecador y al que se arrepiente, ven, le dice, hay humildad, hay amor, hay perdón. Si te humillas, alcanzarás misericordia. Pero sabemos que el Señor no pasa por alto el pecado y como iglesia no se puede pasar por alto el pecado. Y como Pablo, ministro y amor que tenía por la iglesia, no iba a pasar por alto el pecado. Si no se arrepienten, iban a necesitar una corrección y él sin duda la usaría. Sin duda la usaría. Ellos iban a actuar con orgullo, iban a cambiar, no lo sabemos, pero sin duda el orgullo estaba abundando en la iglesia, eso que Dios aborrece más que cualquier otra cosa. Pablo les pide a los corintios que decidan cómo quieren que vayan. Yo voy a llegar y si ustedes se arrepienten, los voy a perdonar en amor, voy a ir en amor, y si ustedes no cambian su manera de ser, voy a ir con dureza. Para ir concluyendo, concluyo con algo que dijo alguien en resumen al capítulo 3, capítulo 4, que estamos viendo cómo debe ser un líder espiritual. Estos 2 capítulos ilustran la actitud apropiada de la iglesia hacia sus líderes espirituales. Tales cristianos deben agradecer a Dios, orar por ellos, amar, honrarlos y obedecer la palabra que enseñan y siguen ellos mismos. En una iglesia nunca debe haber una actitud mundana de exaltar a los hombres y sus ministerios. El pastor y líderes ministra la palabra, siembra la semilla, edifica el templo, dispensa los misterios de Dios, sufre la vergüenza del mundo, cuida a la familia de la iglesia como un padre amoroso. Estas son grandes responsabilidades y solo la suficiencia de Dios capacita a alguien para que las cumpla. Y sin duda Pablo estaba capacitado por Dios para poder vivir de esta manera y dar el ejemplo. Os ruego que me imitéis. Como conclusión, hermanos, quiero dejar 2 puntos. En primer lugar, tú tienes una responsabilidad con tus hermanos, de cuidarlos, de amonestarlos si es necesario, en amor, siempre ir con la mejor intención y de la mejor manera. A veces no podemos evitar cómo le llega a otra persona, pero sí debemos cuidar la manera en que lo decimos. Tú tienes una responsabilidad, pero así como tú debes seguir a amonestar a otras personas, van a venir a ti a amonestarte, vendrán a ti para amonestarte. Y así como te animo a que vayas a hacerlo con amor como hizo Pablo, y era el deseo de Pablo,
Así cuando vengan a molestarte, tómalo también con amor. Y es por tu bien, es por tu alma. La iglesia debe velar, orar y cuidarse unos a otros. Hay una responsabilidad dentro de la iglesia. Y lo he dicho muchas veces, no es venir a la iglesia los domingos e irse y cada uno hace su vida. Somos un cuerpo. Si tú dices ser creyente, tienes una responsabilidad, varias responsabilidades con la iglesia. Y en segundo lugar, vive tu vida cristiana de tal manera que otros puedan ver a Cristo y quieran imitarte. Puedes decir con Pablo, imítenme a mí. Puedes decir, imítenme a mí. Es precioso cuando muchas veces nuestra vida hablan más que nuestra boca. Personas del mundo ven nuestro ejemplo y quedan impresionados cómo esa persona reaccionó así. Y como lo vemos en la Escritura, que agarra y dice la Escritura cuando menciona al Señor, que dice, el que te aborrece, dale de comer. Orad por vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Hay un cambio y cuando el mundo ve eso va a quedar impresionado porque el mundo va a decir, nosotros no somos así, pero sí se espera de un cristiano que sea diferente. Por eso puedes decir como Pablo, imítenme, tu vida es de ejemplo, tu vida es digna de imitar, así como Pablo imitaba a Cristo. Pero yo quisiera llevar esto. Si hoy no conoces al Señor, una de las cosas que abundaba en la iglesia y que era producto de pecado era el orgullo. Era el orgullo, la soberbia que había. Y como también hemos cantado en esta mañana, Cristo que vino, se humilló en un pesebre, Filipenses 2, vemos la manera en que se despojó de su gloria para humillarse. Y en estos días recordamos esto, que Cristo se humilló, fue humilde. Algo que demanda Dios de la iglesia. Aborrece, dice el Señor, los ojos altivos. Odia al orgulloso, pero ama al humilde y al manso de corazón. Es más, Cristo mismo pide ese ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta iglesia, hermanos, estaba llena de orgullo por causa del conocimiento. En primer lugar, nosotros debemos todo lo que aprender, lamentablemente, tenemos que sin duda llevarlo en oración al Señor, que no deje que lo que hoy sabemos más sea para querer mostrar el conocimiento que tenemos, sino para que eso cambie nuestras vidas. Pero si hoy no conoces al Señor, lo que acabo de decir, que la iglesia estaba lleno de pecado. La iglesia había pecado y era por causa del orgullo. Pero la Escritura manda que para que tú hoy conozcas a Cristo debes humillarte. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Arrepentimiento y fe. Cuando una persona se arrepiente es, me humillo delante de Dios, sé que he pecado contra Dios, sé que he vivido mi vida apartado de Dios. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Pero para necesitar el mensaje del Evangelio, el mundo entero continuamente celebra al Cristo bebé, pero no quiere al Cristo grande, al Cristo que es Señor, al Cristo que es el Rey de gloria, el Cristo que puede gobernar sus vidas. No lo quieren. Quieren quedarse con el niño tierno en el pesebre, que no demanda nada. Pero la Escritura continuamente dice, y lo vemos en Pablo, aquí en Corintios, ¿qué fue el problema? Él quería que ellos se arrepientan para que no reciban un castigo de parte del Señor. Si viene un castigo para aquellos que no son hijos, que son sus hijos, ¿cuánto más el castigo de parte de Dios va a venir para aquellos que hoy no son sus hijos? Por eso, si no conoces a Cristo, debes humillarte delante de Dios. Aceptar que eres pecador, ir a la cruz del Calvario y entender que solamente Dios te puede salvar. Pero eso se necesita en todas las personas. En aquel que es pecador y reconoce que necesita a Cristo. Y por eso es una vida de humildad, hermanos. Y en eso tenemos que crecer sin duda. Y me apunto también a eso. Tenemos que crecer en humildad. Estaba dentro de la iglesia. Venimos del mundo orgullosos, nos arrepentimos, creemos que somos humildes, pero a estos cristianos Pablo les llama la atención y los amonesta porque había orgullo y arrogancia en sus vidas. Necesitamos a Cristo sin duda, que es el ejemplo supremo. Aprended de mí que soy manso y humilde, acabo de decir. Pero por sobre todo vemos, no solamente lo dijo, sino lo actuó. Se inclinó a lavar los pies de sus discípulos, cuando había arrogancia aún en sus discípulos, discutiendo sobre ciertas cosas que no tenían valor, Cristo ya yendo prácticamente hacia la cruz, fue un tiempo antes de ir a la cruz, y sin embargo ellos peleando por otras cosas, cuando Cristo en humildad, siendo el Dios de gloria, el Señor que creó los cielos y la tierra, se humilló a lavarle los pies. Por eso la vida del creyente debe ser llena de humildad y tenemos que luchar sin duda contra eso, porque tendemos aún en nuestro pecado
a inflarse el pecho como el ejemplo que di. Imitemos a Cristo, hermanos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el ejemplo que tenemos en la Escritura y por la gran enseñanza que tenemos, que sin duda tenemos que seguir cambiando nuestras vidas. Gracias por darnos el mayor ejemplo, no meramente en palabras, porque la mayor parte del Nuevo Testamento no nos dice lo que Cristo dijo, principalmente, sino lo que Cristo hizo, que fue lavar los pies de sus discípulos, la manera en cómo se humillaba, pero por sobre todo la manera en que se humilló en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar, sufrió por nosotros, fue aborrecido, escupido, castigado, crucificado y murió por amor a nuestras almas. Por eso, Padre, ayúdanos a no creernos superior a nadie. Ayúdanos al contrario, tener a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice tu palabra. Guárdanos del orgullo, de la arrogancia, de la soberbia. Este pecado iba a llevar a esta iglesia de Corinto a la destrucción, pero gracias por la amonestación, gracias porque continuamente con tu palabra nos llamas la atención, nos exhortas, nos amonestas, y ayúdanos, Señor, a ser humildes como Cristo. Ayúdanos a no creernos mejor que nadie o por simple hecho conocer tu palabra, sino que el hecho de conocer tu palabra o adquirir conocimiento nos lleve a una mayor reverencia hacia tu santo nombre. Pedimos ahora tu bendición sobre tu palabra, guía nuestros corazones y la enseñanza que pueda dar su fruto a pesar de la torpeza del predicador. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.